Ok, amigos, pues ya estamos aquí nuevamente en esta mesa de diálogo Indesol, que pues como cada semana, cada miércoles, les traemos para ustedes con un tema interesante, importante y además pues diferente cada miércoles. Antes que nada, quiero comentarles que este programa es público, ajeno a cualquier partido político y queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Muy bien, recuerden que este es un espacio abierto al diálogo y a la reflexión sobre temas relevantes de la realidad social. Esto es lo que hacemos, es nuestro objetivo de cada miércoles. El día de hoy, fíjense qué tema tan importante traemos el día de hoy, que es el sistema de educación a distancia, la pandemia y las desigualdades de género. Para todos aquellos que hemos pensado que el quedarnos en casa con el home office, obligados por esta pandemia, ¿no? Iba a ser del todo, pues bonito, no lo sé cómo podríamos decirlo. Vamos a ver qué es lo que el maestro Marco Antonio González Pérez nos dice. Él es coordinador del Observatorio Universitario de Educación a Distancia de la FES Iztacala. ¿Estoy bien, Marco? Muchas ¿Sí? Gracias. Sí. Bienvenido, Marco. Pues muchas gracias por acompañarnos en este tema. Y pues vamos dándole. Quiero comentarles, amigos, amigas, que el objetivo del día de hoy es informar a los colectivos, organizaciones de la sociedad civil y público interesado sobre las desigualdades e inequidades que aún persisten en los hogares y que impactan a la situación de las mujeres que estudian a distancia, con la finalidad de buscar algunas alternativas, si no para erradicar estas prácticas que todavía persisten en el hogar, para atenuarlas. A manera de introducción, quiero comentarles que entre los efectos de la pandemia se encuentra la inequidad de oportunidades de aprendizaje, según el género. En los espacios familiares, las tradiciones y los valores culturales en relación con el género heredados suelen actuar con mayor influencia en las personas. En estas circunstancias, el proceso formativo de la educación superior trasladado al ámbito doméstico se ve perturbado por rutinas, actividades y tensiones propias del hogar, en donde persisten numerosos frentes de desigualdad y particularmente entre hombres y mujeres. La estrategia de quédate en casa, que ha convertido el hogar en el espacio para el estudio y el aprendizaje, ha implicado que prácticamente todos los miembros tengan que dedicar mayor tiempo a las tareas domésticas, pero se está viendo que la mayor carga es para las mujeres, de las que están llevando cursos a distancia desde sus hogares. Prácticamente al mismo tiempo deben atender necesidades y demandas domésticas. La carga excesiva de trabajo y lo inadecuado que resultan las condiciones del arraigo domiciliario dificultan poder atender cabalmente sus transmisiones educativas. De aquí que sea momento de pensar en nuevas estrategias educativas que incluyan esa perspectiva de género tan necesaria. En fin, Marco, pues vamos a pasar al tema que nos atañe el día de hoy. ¿Cómo podemos definir la educación a distancia en México? ¿Cómo se ha dado en los años que ya lleva instaurada en nuestro país, Marco? Buenos días. Buenos días. Bueno, antes que nada, mi agradecimiento, Sergio, por la invitación. Un agradecimiento a Indesol, a la Secretaría de Bienestar y particularmente a todos los participantes que nos están escuchando. Claro. Esperamos Sí. su alimentación, sus comentarios y preguntas. Así es. El tema, pues, es un tema muy actual y que, bueno, por la situación de la pandemia se está discutiendo cada vez más. A la pregunta que hacía Sergio, pues es muy interesante porque la educación a distancia en México tiene muchísimos años, desde los años 30 que empezaron los primeros sistemas educativos por correo, por correspondencia, con universidades o institutos de Estados Unidos, y poco a poco se fue ampliando el uso de la radio, todas las tecnologías empezaron a participar en la educación no presencial, podemos denominar abierta o a distancia. Fueron pasando por distintas etapas, el correo, la radio, la televisión, con la llegada en los años 70 de la telesecundaria, después con la introducción de los sistemas de microondas que empezaron a transmitirse
ya contenidos de las universidades, el Tecnológico de Monterrey, la UNAM, inclusive empresas grandes empezaron a capacitar a sus trabajadores, a sus empleados, por medio de este sistema de microondas, o cuando empezaron a tener ya acceso a las computadoras, pues a través de sistemas por discos, por floppy disks o CDs, hasta llegar a la situación actual que tenemos, aprovechando el desarrollo tecnológico de la mediación tecnológica por medio de la computadora. Esto El empezó Internet. el Internet, claro, aprovechando el avance impresionante que tuvo la supercarretera de la información, como le llama Bill Gates, al Internet que utiliza velocidades de transmisión muy rápidas a través de la fibra óptica. Y pues la UNAM empezó en el 2005 con la carrera de Psicología a Distancia en la FES Iztacala, que fue la pionera en los estudios a distancia. Entonces, Okay. bueno, esta cuestión de no estudiar en un salón, que se le podemos llamar educación a distancia, en la UNAM empezó con el SUA, Sistema de Universidad Abierta, y muchas universidades igual, donde los alumnos que por distintas circunstancias tenían que trabajar o tenían otras actividades artísticas, culturales, deportivas, y no podían ir a clase de manera presencial, se presentaban una vez por semana a tomar asesorías con los profesores y iban presentando sus exámenes y a su ritmo iban avanzando. Ese es el sistema de universidad abierta. Ahora se ha ampliado al sistema de a distancia, que le llaman en la UNAM, que yo digo que sería más apropiado denominarle un sistema de educación por mediación tecnológica, que es en la situación en la que estamos actualmente. Entonces sí ya lleva un largo desarrollo. Ya vamos para 100 años. Sí, vamos para 100 años, entonces, pero el sistema de mediado por tecnología, pues empezó en los años, en el año 2005 en la UNAM, y más o menos por esas épocas también en el Tecnológico de Monterrey, cuando estamos hablando de universidades, ¿no? Claro, y aquí te preguntaría, fíjate, lo que vivimos a partir del año pasado, que intensificó este uso pues de la tecnología, del trabajo en casa, de las clases, como decimos, a distancia, o el uso de la tecnología para tomar nuestros cursitos, o inclusive las propias carreras de la propia UNAM. ¿Cuál ha sido la relevancia que adquirió en esta pandemia, donde nos invitaron a confinarnos y por tanto, a cambiarnos casi obligadamente a esta modalidad de estudio? O sea, yo veo a uno de mis hijos que estudiaba filosofía en la UNAM, y bueno, ahora pues tiene que tomar las clases desde casa, ¿no? ¿Cuál fue la relevancia? Bueno, pues la relevancia fue impresionante, porque debido al confinamiento, a la cuarentena, todo el sistema educativo del país, pues tuvo que migrar a la educación en línea. No había otra alternativa y se llevó a cabo lo que se llama Aprende en Casa. Se calcula que hubo alrededor de 35 millones de mexicanos de todos los niveles educativos que pasaron del sistema presencial al sistema en línea. Entonces se tuvo que dar un desarrollo muy rápido, crear estrategias para poder las universidades, las escuelas de todos los niveles educativos, poder proporcionar esa educación que se iba a ver truncada si no hubiese existido esta alternativa. Entonces, lo que nosotros hemos vivido, pues ha sido de un aprendizaje acelerado, no siempre bien planeado, o más bien no planeado, porque nos surgió de repente. Los maestros con los recursos que tenían, pues estudiantes también, los padres de familia también, sobre todo en la educación primaria, pues tuvieron que ir aprendiendo a marchas forzadas y de manera rápida cómo utilizar la tecnología para poder recibir esta educación, ¿no? Entonces vimos, o estamos viviendo desde, sobre todo la primera parte, y hablando particularmente de la educación primaria, el aprendizaje de los niños y de los padres para poder apoyar a sus hijos en las tareas educativas. Muchos no tenían mucho conocimiento digital, tuvieron que alfabetizarse prácticamente en el uso de tecnologías y aprender a utilizar el WhatsApp, utilizar todas las plataformas
mandar imágenes, mandar fotografías, fue pues muy impresionante y a la vez una muestra de, pues del cariño que tienen las madres por sus hijos, ¿no? Porque tuvieron que aprender rápido a mandarse mensajes, a hacer presentaciones en PowerPoint, lo que a alguien le puede, un proceso de aprendizaje que puede durar meses, lo tuvieron que aprender en días. Entonces, Así es. y los padres y los profesores, pues a planear las actividades, hacer actividades de enseñanza, y fue todo muy rápido, ¿no? Creo que fue un proceso de aprendizaje virtuoso, en el sentido de que en general se pudo dotar de educación a todos los niveles educativos, salvo, claro, lo que decía en la entrevista una de las participantes, Ajá. pues, que no todo el mundo tiene los recursos tecnológicos, ¿no? Y sobre todo aquellos que menos recursos económicos tienen, pues se le dificulta o se le imposibilita poder interactuar si no tiene los recursos necesarios para hacerlo, ¿no? Pero en general creo que eso es lo que ha implicado en términos de planeación educativa y de llevar a cabo pues, sus actividades, ¿no? Sí, fíjate, tú hablas de todo este gran cambio en lo que nos enfrentamos. Yo me acuerdo que tú y yo hicimos alguna mesa de diálogo presencial aquí en el Indesol. Ahora mira lo que ha crecido esta cosa que se llamamos Zoom para hacer justamente clases presenciales, lo mencionabas, o Meet, que es otra de las plataformas que utilizan en la primaria, en la secundaria, para llevar clases a los chavitos. Entonces sí, creo que sí fue pues muy relevante, muy importante este cambio que nos trajo la pandemia y bueno, que ahí seguimos pues sobreviviendo, ¿no? En fin, ¿por qué hay quien toma a la educación a distancia como una educación de segunda en términos generales, Marco? Creo que tú por ahí traes un estudio y encontraste que de alguna manera hay quien todavía tacha a la educación a distancia como una educación de segunda. Pues mira, yo creo que son varias cuestiones, pero yo diría que la principal es el desconocimiento del sistema educativo a Okay. distancia, las bondades que tiene, las competencias que genera en los estudiantes que estudian a distancia, y porque se cree que la única educación posible, pues ha sido la educación cara a cara, con una figura predominante que es el profesor, con compañeros para discutir y hacer trabajos, y pareciera que pues ese es, en psicología le llamamos la representación social a un estereotipo. Entonces el estereotipo de la educación es ese, ¿no? Profesor dando clase, el alumno recibiendo la clase. Otra cosa, pues no puede denominarse educación. Algunos la piensan así, ¿no? Entonces piensan que estudiar en línea, pues es una cosa sencilla, pero precisamente ahora nos estamos dando cuenta de que no lo es, de que se necesita Claro. mucha planeación, mucha dominio, de autodominio, autorregulación del estudiante para poder salir adelante. Y pues así o predominó, yo creo que después de esta situación de la pandemia, donde todos hemos sido forzados a ser estudiantes en línea, podemos valorar mejor este tipo de educación, ¿no? Otra característica quizás sea pues el hecho de que muchos de los estudiantes a distancia o ya estudiaron una carrera o dejaron una carrera trunca. En nuestro caso, en la FES Iztacala, en psicología, pues tenemos alumnos desde los 20 hasta los 70 años, muchos de ellos con doctorados o maestrías que estudian pues, por el gusto de dominar una disciplina y que pues tienen estas habilidades, ¿no? Entonces, otro problema que hay es que en los centros o instituciones donde nuestros alumnos van a hacer prácticas profesionales o su servicio social, pues dudan de las competencias de los estudiantes porque son de mayor edad, entonces piensan que son fósiles o que por qué razón están estudiando a esta edad. Hay todo un esquema que tienen las instituciones sobre lo que debe ser un estudiante, ¿no? Claro. Y eso ha sido el problema que se ha tenido. Creo que también las instituciones no hemos sabido decirle a los empleadores y al público en general las ventajas de la educación a distancia, que tiene desventajas también, Como lo pero tiene, decían en el video. sí, pero tiene muchas ventajas, sobre todo para aquellos y aquellas que tienen otras actividades, ¿no? Aparte de estudiar.
Entonces, también la UNAM, el POLI o algunas otras universidades no han hecho lo suficiente para poder presentar las cualidades del sistema, diría yo. Sí, fíjate que también te quiero comentar que yo el año pasado, no te puedo decir si hace un año exactamente, pero hablaba con alguna maestra de la UPN, de la Universidad Pedagógica, y y ella me decía que había inclusive reticencia por parte de los profesores. Había profesores que decían, a mí me pagaron para dar clases presenciales. Ese es mi estilo, ese es mi hábito, y yo no cambio. Y no querían, como dices tú, enfrentarse a la tecnología, el prender una computadora y una cámara desde casa, el tener que utilizar estos sistemas como el Zoom, el Meet, en fin, todos esos sistemas que nos permiten trabajar a distancia, pero también tú hablabas por un lado de los alumnos, la dificultad que han tenido y más bien lo obligado que se han visto a tener que entrarle a este tipo de capacitación. Hablaste de 35 millones, que no es poca cosa, ¿eh? Desde chavitos, desde, no sé si desde kinder, primaria, secundaria, y bueno, ya todos los de a nivel prepa y superior, universidad, maestría, decías, es muchísimo, somos muchísimos los que tuvimos que enfrentarnos a esto, pero también del lado de los profesores, ¿tú cómo viste ese lado? No sé si tengas algo que decir, ¿no? Pero también del lado de los profesores hubo reticencia, ¿no? Sí, en realidad, igual, el problema fue que algunas universidades, bueno, particularmente hablando de universidades, Ajá. pues los profesores, como lo referiste, pues son profesores de aula, de salón, ¿no? Y muchos pues no habían incorporado a sus actividades de enseñanza el uso de las tecnologías. Estaban muy acostumbrados a la educación presencial y al verse obligados, en la UAM, por ejemplo, le llaman educación, periodo de emergencia o educación de emergencia, ¿no? Y ellos lo que hicieron fue intentar migrar la enseñanza del salón a el medio tecnológico. Entonces, este problema pues representó todo un reto a los profesores que no tenían esas habilidades tecnológicas, las tuvieron que aprender. Así Y es. uno de los errores que se cometió no solo en la UAM, en la UNAM o en algunas otras universidades, era que, o fue que, los profesores pues trasladaron su educación del salón de clases a el Zoom, cosa que antipedagógico, podríamos decir de cierta forma ilógico, porque pues no es lo mismo estar con los alumnos cara a cara que pretender utilizar las mismas estrategias didácticas a través de una videoconferencia, ¿no? Entonces, poco a poco han ido adaptándose al medio, utilizando el medio, pues, como un espacio de discusión, de reflexión, de intercambio de análisis, ¿no? Y que, pues, dinamizar la educación, porque eso es lo que nos permite la mediación tecnológica, y creo que ese fue un reto, ¿no? En algunos profesores. Nosotros, en la Facultad de Psicología, donde también doy clases, pues en una materia de tecnología, los alumnos lo que hacen es apoyar a profesores que no tienen dominio tecnológico para enriquecer sus clases en una plataforma. Y la mayoría, cuando se da cuenta al final del curso que tiene recursos y que puede utilizarlos, se siente realmente muy satisfecho. Eso fue antes de la pandemia, entonces ya teníamos algunos indicios de que el profesor que utiliza tecnología eh, se siente mejor en su práctica profesional, ¿no? Educativa. Sí, tienes razón, los jóvenes nos enseñan muchas cosas. Nosotros tenemos por acá en Indesol gente, jóvenes, justamente de jóvenes construyendo el futuro, y que se han quedado ya a trabajar con nosotros, pero de verdad tienen un manejo de la tecnología sensacional, ¿eh? Ellos nos han apoyado mucho. En ese estudio que yo mencionaba, que tú elaboraste y que justamente por eso traemos este tema, ¿cómo relacionas el tema de la discriminación en México como uno de los principales problemas sociales que tenemos a la educación a distancia, Marco? Muy bien, bueno, pues hicimos una investigación, Ajá. o hemos hecho varias investigaciones al respecto, y nos dimos cuenta que los alumnos que tienen relación en un espacio
de interactividad, como son las plataformas tecnológicas, a pesar de que se piensa o se pensó durante mucho tiempo que el uso del Internet y el hecho de entrar en igualdad de circunstancias iba a presentarse como un modelo democrático, igualitario, entre pares, pues resulta que cuando los alumnos entran a las plataformas, pues no pueden desprenderse de ciertas categorías sociales como es su sexo, lugar en el que viven, el estado de la república en el que viven, la edad sobre todo, y pues el nivel de estudios que tienen, porque como lo comenté al principio, hay alumnos en el SUAYED que tienen estudios de maestría, de posgrado, y hay quien está saliendo de la preparatoria. Entonces, todas esas categorías sociales, cuando interactúan en un espacio, empiezan a mostrarse. Y lo que nos hemos dado cuenta es el hecho de que se utiliza para discriminarse entre ellos. Los más jóvenes discriminan a los más grandes cuando hacen equipo, no quieren trabajar con ellos, o los que tienen mayores estudios no quieren trabajar con los más jóvenes que apenas salen de la prepa, que están estudiando su licenciatura, y también por lugar de residencia, ¿no? Los de Oaxaca, los de Monterrey, no quieren trabajar o no sienten que tengan mucho que retroalimentarse unos a otros. No es dominante en el sistema, estamos hablando de un problema de un 30%, pero sí se va incrementando. Y también un problema principal que no debemos obviar es la discriminación, o así la entienden muchos alumnos, del profesor hacia el alumno, porque los profesores muchas veces discriminan al estudiante no atendiéndolo, siendo omisos, saliéndose de los cursos, no llevando a cabo su actividad para los que son contratados, ¿no? De ir acompañando al estudiante en su aprendizaje. Entonces, como es una educación a distancia, muchas veces los profesores pues pueden llegar a ser groseros con el estudiante y omisos en su trabajo. Entonces, eso también es una forma de discriminación. Y otra forma de discriminación es la que había mencionado, de que las instituciones donde hacen prácticas o los mismos, la misma carrera de psicología presencial en la FES Iztacala discrimina a los estudiantes a distancia porque consideran que es una educación de segunda y no van a abrirle un espacio, ellos piensan, a un estudiante de segunda, ¿no? Entonces esos son los problemas que nosotros investigamos y que nos dimos cuenta que existen en el sistema. Fíjate que Marco, qué bueno que tocas nuevamente este tema de que hay gente que todavía opina que la educación a distancia, a pesar de la fuerza que agarró este año, es de segunda, como lo mencionas, porque eso resulta en tu estudio, pero también es cierto que los egresados de este sistema educativo a distancia aprenden una serie de habilidades y competencias que les sirven como fundamento de un perfil profesional competitivo. Es decir, ellos mismos se autorregulan, hay autorregulación, hay autonomía, porque finalmente pues un alumno que no tiene al profesor enfrente encima, a qué hace esto, haz lo otro, ejerce esa autonomía y trabaja por beneficio propio, tiene pues una amplia resolución de problemas, autoaprendizaje, o sea, requiere, es decir, más bien aprende o adopta una serie de habilidades que en comparación contra el que tiene clases presenciales, ¿no, Marco? Así es. Y también podríamos agregarle el hecho de que los estudiantes a distancia aprenden a trabajar en equipo, a trabajar en redes y apoyarse entre ellos, que a veces no ocurre en el presencial. Los estudiantes presenciales pues son mucho de amigos, platicar, tomarse un café, etcétera. Pero aquí son realmente redes de apoyo, lo que hay en la educación a distancia. De hecho, podemos decir que las tutorías se dan entre ellos mismos, alumnos de mayor, de que están en noveno semestre, octavo semestre, hacen tutoría hacia los alumnos de primeros semestres. Y entonces es un sistema muy solidario también, aparte de las habilidades que comentaste, de autorregulación, saber trabajar bajo presión, trabajar
por objetivos, porque saben que tienen que entregar las tareas. Entre nuestros estudiantes, por ejemplo, y de otras carreras que yo sé de la UNAM, de otras carreras a distancia, pues nosotros por ejemplo, teníamos un gran cantante de un grupo, de un trío muy famoso, los Dandies, Ok. y en la primera voz es nuestro estudiante, ya está egresado, ya egresó y se tituló. Y él iba a conciertos a Estados Unidos o a cualquier lugar de México y sabía que a cierta hora tenía que entregar la tarea y estaba en los camerinos o en el camión o trabajando, pero al mismo tiempo estaba entregando sus compromisos académicos. Entonces, saben trabajar bajo presión bastante. Y deportistas que hemos tenido también, y bueno, gente que sabe que tiene que cumplir con sus actividades para poder avanzar, ¿no? Y estos perfiles de habilidades que también desarrollan los estudiantes presenciales, pero no son tan claramente demandados como ocurre en la educación a distancia. Fíjate qué cosa tan interesante nos dice Leticia Muñoz Cruz. Digo, aparte de otros comentarios que he hecho, que los he estado dejando para el final, pero este creo que sí sale a colación y es muy importante porque dice, la educación a distancia a veces es la única opción para las personas con discapacidad. Es, sí, es totalmente cierto. Hay personas con discapacidad que van al escolarizado y que se enfrentan a pues, situaciones que a veces hasta arquitectónicamente no están diseñados para atenderlos, ¿no? Y las instituciones hacen un esfuerzo para que incorporar y tener una educación inclusiva, pero a veces les cuesta trabajo, ¿no? Cuando yo era profesor del Tecnológico de Monterrey y había una persona con discapacidad, que sí había, nos daban los salones de abajo, ¿no? Para que no tuviera que subir, porque no había rampas, algunos edificios no tenían elevador, entonces se tenía que hacer toda una esfuerzo para poderlos incorporar, ¿no? La UNAM pues también está haciendo esta inclusión arquitectónica para atender a los estudiantes, pero muchos estudiantes con discapacidad lo tienen como la opción, pues la mejor opción para estudiar. Sí, fíjate que no hay ni protocolos para, en caso de sismos, en fin, de siniestros, protocolos de atención para las personas con discapacidad, que es otro tema que en algún momento les vamos a traer acá a estas mesas. Pero bien, esto ya es entrando un poco a esa parte, Marco, de la cuestión de género, ¿no? ¿A qué se enfrentan los estudiantes a larga distancia? Particularmente referido al bienestar psicológico y enfermedad. Porque aquí creo que tu estudio tiene como algunos resultados. Pareciera, o creo, si más no recuerdo, que las mujeres son las que más se estresan, las que más enferman, o sea, sí ya aquí entramos a esa parte de diferencias en cuanto al sexo, vamos. Adelante, Marco. Sí. Mira, aquí el tema es que, bueno, en la carrera de psicología, pues es una carrera tanto presencial como nosotros a distancia, predominantemente femenina. En nuestra matrícula, pues podemos hablar de un 72 a un 75% de mujeres y un 25% de hombres, más o menos, de Okay. distribución de la matrícula. Entonces, pues empezamos a hacer investigación sobre los problemas que tienen las mujeres para avanzar en sus estudios, ¿no? Y bueno, el tema que tú refieres es uno entre muchos, porque las posibilidades de avanzar en las carreras a distancia, particularmente en psicología, dado el perfil de los estudiantes, en este caso las estudiantes mujeres tienen un perfil de una media más o menos de 35 años de edad, la mayoría con hijos, casadas o en unión libre, muchas de ellas con actividades económicas, no empleos formales o a lo mejor llevan a cabo alguna actividad comercial, pero digamos que esa es la condición. Y en esa condición, pues, dada esa circunstancia, se les dificulta avanzar. En el caso del bienestar psicológico y enfermedades, también hay un antecedente muy importante que la literatura científica lo refleja, ¿no?
las mujeres universitarias en general tienden a estresarse más y a padecer más malestar psicológico, incluido depresión, angustia, estrés y somatizaciones físicas generadas por esta situación psicológica, ¿no? Las mujeres en general, me parece, y bueno, por lo menos así lo distingue en los estudios en Colombia, en España, Estados Unidos, sí tienden a ser más comprometidas y eso psicológicamente están más implicadas en el estudio y entonces se estresan más. En el caso de Suayet, en cuanto a enfermedades físicas, pues son fíjate qué interesante, están referidas al uso, al uso masivo de la computadora, desde problemas oculares, pérdida de visión, fatiga, y después por la misma posición, que además ahora estamos muchos de nosotros padeciendo por esta situación de la pandemia, nos podemos poner en el lugar de un estudiante que está muchas horas dedicado a la computadora, como tiene problemas pues en las manos, sobre todo en la espalda, en los hombros, en las piernas. Y entonces empiezan a tener este tipo de problemas, neuralgias, muchos problemas de somatización, ¿no? Y desde el punto de vista de la situación psicológica, pues es la angustia, la depresión y el estrés excesivo, ¿no? Ok. Entonces sí lo hemos visto particularmente en las mujeres, ¿no? Y por ahí encontraste que hay un ciclo muy marcado, rezago, abandono, principalmente en las mujeres estudiantes. Sí, sí, porque aquí lo que nosotros podemos observar es que hay una determinación de este ciclo por las circunstancias que mencioné de género. Ajá. Digamos que una mujer que entra a estudiar psicología entra con mucha motivación, porque muchas de las estudiantes que entran con estudios rezagados o con muchos años de no haber estudiado, aplican a la convocatoria de la universidad y son aceptadas en la modalidad de distancia, la mayoría dice que es una oportunidad que les da la UNAM para poder avanzar en sus estudios y mejorar personalmente. Entonces entran muy motivadas y empiezan a enfrentarse a una serie de problemas que no habían previsto, que parten del hecho de poner una computadora, yo lo utilizo así metafóricamente, en medio del comedor. Entonces, pone uno una computadora y va a trabajar y empieza uno, sobre todo las mujeres, que hacía referencia en la entrevista inicial, los entrevistados, eh, pues tiene que atender a los hijos, tiene que atender al marido, tiene que cocinar, tiene que hacer su actividad comercial. Entonces, aquello que era muy motivante, las estudiantes mujeres se dan cuenta que el tiempo de libre que les queda no les pertenece del todo, sobre todo cuando se enfrentan a una ideología machista que determina la pareja qué tiempo le corresponde y cuál no. Entonces empiezan a tener problemas de tiempo, de cumplimiento académico, empiezan a perder motivación. Después, como la mayoría de las mujeres estudiantes son resilientes, no se dejan abatir tan fácilmente. Es una cualidad que yo he visto en nuestros estudios en las mujeres, pues de tiempo disponible lo utilizan para trabajar. Pero aún así están en esta situación de presión. Cuando empiezan a reprobar asignaturas, eso les pega mucho en la autoestima y empiezan a dejar materias, empiezan a cuestionarse si son capaces de avanzar, si esta modalidad de estudio es para ellas y muchas empiezan a tener conflictos con la pareja y con la familia. El más dramático es con la pareja, cuando la pareja pues, les dice claramente, o soy yo o es la computadora, porque no puede ser, ¿no? Entonces, hay violencia, hay casos de divorcio, hay problemas muy Muy fuertes. identificados, muy fuertes. Entonces, lo que hacen es empezar a dejar materias y eventualmente abandonar. Lo interesante de este proceso es que hay que hacerlo evidente, En primer lugar, transmitírselo a las decirle a las alumnas desde el primer semestre, mira, te puede pasar esto, ¿no? Y aparte hay problemas que son de recursos,
una buena computadora, una computadora con las características mínimas para conectarse, para trabajar, el pago del internet, el pago de la luz, porque se va a incrementar. Todas estas cuestiones que llegan en algún momento a golpear la economía de las mujeres en su casa, pues también pueden llegar a generar este rezago y este abandono. Entonces, toda esta situación se tiene que hacer evidente a los estudiantes que ingresan, ¿no? Sí, pero digo, más que hacérselos evidente y decirles, oye, te puede pasar esto, pues yo creo que sí tendríamos que buscar estrategias, ¿no? Que brindarles, pues justamente para evitar este rezago y abandono. Y vamos, de verdad lo digo, particularmente a las mujeres, ¿no? O sea, no sé si tú en este estudio hayas encontrado algo que decirles como estrategia, ¿qué estrategia abordar? No lo sé. Tú dices, es que a mí eso que me dijiste me queda muy claro, ¿no? Mira, yo, otra vez lo voy a decir, daba clases de autobiografía en el Museo del Chopo para que la gente escribiera su vida y yo les decía que tenían que encontrar un lugar adecuado para poder escribir esta tarea, ¿no? Para poder hacer esta tarea. Porque en casa, la mujer, oye, ¿no vas a ir por el pan? Oye, está el camión de la basura. Oye, ¿a qué horas va a ser de comer? En fin, todo ese tipo de cosas son distractores que pues terminan, como bien dijiste, ¿no? Decepcionando a la mujer y entonces abandonando, o bueno, entrando a este ciclo de rezago en primer lugar y posteriormente de abandono. ¿Qué estrategias podríamos darles a estas mujeres, particularmente, insisto, para que no abandonen? Digo, yo no digo que haya un 1%, 2, no sé, de hombres que también tengan que cuidar al niño o que cooperen. Yo tengo un sobrino que coopera mucho con su pareja en cuidar al niño, se reparten las horas, pero finalmente sí veo que él sí le da una preponderancia a su trabajo respecto a la preponderancia que le da al trabajo de su pareja. Entonces sí hay esta desigualdad. ¿Qué estrategias podríamos brindarle, Marco? Perdón. Pues la pregunta es compleja y también amplia para la respuesta. Yo pienso que cada actor educativo debe de dar soluciones, proponer soluciones a su área de competencia, ¿no? Por ejemplo, los profesores deberíamos entender que el modelo es flexible, así lo dice eh, el documento base de la educación a distancia de la UNAM, y esta flexibilidad no debe ser, debe ser plenamente entendida y que a cada estudiante, hombre, pero particularmente mujer, pues darle la flexibilidad para la entrega de tareas. Hay muchos profesores que ponen fechas fatales para las actividades cuando deben de entender que pues los estudiantes en general y las mujeres a lo mejor requieren más tiempo. ¿Por qué? Pues porque tienen hijos, tienen actividades, tienen que llevar a los niños a alguna actividad y bueno, a lo mejor son madres solteras, etcétera, ¿no? Entonces, la flexibilidad en el profesor debe de haber empatía, debe de haber comprensión y darle a las personas que requieren más tiempo, pues mayores facilidades de entrega del trabajo, ¿no? La administración escolar lo que debería hacer es entender que hay conflictos que se van a dar que no son previstos por las estudiantes cuando entran al primer semestre y hacer una guía de eh, problemas que se pueden presentar con una estrategia de solución. Por ejemplo, la negociación es importante entre las mujeres que entran a estudiar y su pareja y sus hijos o la familia, ¿no? Y entonces ahí en esa guía tendría que venir, mira, el tiempo de la mujer es igual de valioso que, con una perspectiva de género, el tiempo de la mujer es igual de valioso que el del hombre. Se tienen que negociar y poner un ejemplo en un manual, en una guía, mira, puedes negociar de esta manera, etcétera, ¿no? Pues ya a nivel de las facultades, se deberían abrir o darle permiso a las mujeres que estudian a distancia que lleven a sus hijos a las guarderías de la UNAM. Abrirla para que allí las mujeres, mientras están estudiando, pues están dejando a sus hijos bien cuidados, les liberan de tiempo para su actividad y eso sería de gran apoyo para los estudiantes. Luego viene la cuestión de las becas, que sí ha estado funcionando, que creo que también es importante,
y pues el apoyo que nosotros sí tenemos en la FES Iztacala, que es el CAPED, que es el Centro de Atención Psicológica. Porque mira, una cosa que hemos visto en nuestros estudios es que muchas mujeres que estudian a distancia les ha funcionado muy bien el apoyo psicológico, estar en terapia, estar con un apoyo psicológico que pues esté tratando, apoyándolas para disminuir el impacto psicológico de su actividad, ¿no? De la carga de estrés, etcétera. Y yo diría, estamos haciendo un estudio con egresadas, un 70% tuvo durante la carrera algún apoyo psicológico. No, pues sí está, realmente sí es un tema muy, fíjate, te voy a hacer un comentario que nos hacen, dice, déjame ver si es esta, dice Laura Sánchez, dice, buen día, excelente tema, dice, es verdad que como mujeres es un poco complicado, pero no imposible, el que persevera, pero no imposible, el que persevera alcanza. Desafortunadamente no todas las personas tienen conocimiento de esta opción para seguir estudiando. Pues bueno, pues ahí está. Y como decíamos al principio, Marco, pues la verdad la pandemia sí nos obligó a muchos a mutar a este sistema y bueno, hemos aprendido bastante. Ya para cerrar, lo que te quiero preguntar es, ¿consideras que requieren ser abordados por la administración del sistema educativo a distancia las dificultades para avanzar en los estudios, sobre todo en mujeres, y generar modelos de gestión que incluya un abordaje clínico y psicosocial de estos temas? Sí, mira, la pregunta es muy, muy interesante porque definitivamente que el interés de cualquier administración educativa, particularmente de una carrera universitaria, pues debe preocuparse o regularmente están preocupados en el egreso, en la titulación, etcétera. Pero para conseguir cifras importantes, porque hemos de decir que tradicionalmente y en todo el mundo, la educación a distancia tiene abandono, un porcentaje de abandonos mayor que la presencial. Okay. Entonces, en nuestro caso, la gestión administrativa pues tiene que hacer un doble esfuerzo para procurar que no existan abandonos ni rezagos en la carrera, porque esos rezagos van a tender a hacer abandono. Y dado esta circunstancia de que hay mayor abandono en las carreras a distancia, sí se tienen que hacer estrategias. Y una de las estrategias que se debe hacer es crear este apoyo que nosotros, como comenté, se tiene en el SUAYED de psicología, que es el apoyo psicológico a estudiantes. Y es muy importante. También se da a los presenciales, pero para nosotros es muy importante. Y también el apoyo educativo para generar pues, estrategias de aprendizaje en los alumnos, disciplina, control de tiempos, llevar sus agendas, etcétera, que también se dan. Entonces, esto sí es muy importante, pero es también muy relevante que los estudiantes participen en redes sociales de apoyo, en Facebook, en WhatsApp, en diferentes plataformas, que se ha venido dando en nuestro sistema desde hace un tiempo para acá, yo diría que de unos 5 años para acá, y que ha resultado muy beneficioso para las estudiantes, porque antes no se tenía ese apoyo y ahora cuando entran a esas redes, siempre hay alguien que les dice no abandones, no tires la toalla, si no tienes esa lectura yo te la consigo, mira, ve con tal profesor, yo te aconsejo esto, y están, inclusive hay un programa de radio en nuestra carrera, Okay. Mapache Web, Web Radio, que empezó hace algunos años y que es un espacio también de encuentro de los estudiantes para resolver sus problemas, ¿no? Entonces, esto ha resultado muy beneficioso para el avance académico de las estudiantes, los estudiantes, y creo que pues el apoyo institucional y el apoyo extrainstitucional pues hace que los estudiantes puedan avanzar de mejor manera. Y bueno, claro,
lo que yo he comentado, porque si recuerdas en el estudio que compartí, el Ajá. principal problema es de relación de profesor-alumno, ¿no? Uno de los principales problemas. Entonces, los profesores tienen que sensibilizarse más. Ocurre que ahora durante la pandemia, pues se supo de muchos profesores que estando el alumno infectado por SARS-CoV-2, padeciendo la enfermedad, le reclamaba las tareas que se las tenía que entregar en ese momento. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo es posible, no? Sí, no, Que si sí. es una profesora a distancia, pues no tenga esa sensibilidad. Entonces, creo que es importante, después de que salgamos de esta situación de la pandemia pronto, o relativamente pronto, sí discutir sobre lo que hemos aprendido y lo que se debe mejorar, ¿no? Claro. Mira, hay una pregunta que viene ad hoc al cierre de este programa, y nos dice precisamente Heréndira Castellanos, ¿cuáles son los principales retos que enfrentan principalmente las mujeres en la educación a distancia? Bueno, pues el reto, eh, yo diría que no es de capacidad, está plenamente probado que llegan con los créditos académicos bien establecidos en sus certificados anteriores. El reto es social, el reto es de tener el tiempo y el de tener las condiciones de estudio que se necesitan para poder avanzar, ¿no? Muchas de las estudiantes mujeres, por las condiciones que acabamos de mencionar, pues tienen un poquito más de dificultades sociales en su relación familiar, de pareja, inclusive laboral, pero como lo comentaba, teniendo condiciones acordadas, pueden avanzar mejor. Entonces sí se necesita mucha negociación de las mujeres, porque el hombre, pues finalmente dispone de su tiempo. Regularmente el hombre que estudia psicología de mayor edad, pues es proveedor de la casa y eso le da a él, pues esta circunstancia psicológica de tener la toma de decisiones en él, ¿no? Entonces, son distintas las condiciones, ¿no? Claro. Ok, ya entramos a esta sección de preguntas por parte del público, a quienes les agradecemos. Vienen por Zoom, vienen por YouTube. Ok, María Lucina Venegas nos comenta, enfrentarnos a las nuevas tecnologías estuvo complicado. De hecho, muchas madres de familia no sabían cómo usar las plataformas. Comentario. Igualmente los maestros, lo que ya decíamos, ¿no, Marco? Exactamente. Exactamente, bueno, pues las mujeres, las madres de familia tuvieron que aprender rápido a utilizar Zoom. Entonces, ¿cómo me conecto desde el celular? Pero realmente lo han hecho muy bien, lo han hecho muy bien, y yo lo que quiero rescatar de esto es el cariño que tienen, que han demostrado las madres de los niños de educación primaria y secundaria, para poder aprender rápido, ¿no? Y apoyar a sus hijos, es algo realmente muy emotivo. Y Jorge José Salgado a la Torre nos hace una pregunta. Dice, ¿el problema o el cúmulo de problemas de desigualdad se centra en el criterio o factor de género o es exclusivo respecto del sexo? Bueno, pues es una cuestión de género fundamentalmente, pero el género al ser una construcción social, Ajá, pues hay una carga sobre los roles que deben cumplir, ¿no? Este, y teniendo una cultura patriarcal y machista dominante, pues obviamente que todos los roles hacia la mujer por la construcción social, pues tienen que cuidar a los niños, tienen que hacer de comer, un poco lo que se decía al inicio de la entrevista, ¿no? Entonces, ajá. un problema de género, fundamentalmente. Ok, nos dice Henry Santamaría Aguilar que si hay posibilidad este, de que enviar el video. No se preocupen, el video, entren ustedes a mesas de diálogo Indesol en la parte de YouTube y ahí el video se queda grabado y para que lo dispongan ustedes a la hora que ustedes puedan verlo. María Lucina Venegas nos dice, no solo el problema de tiempo de las amas de casa que tienen que atender a los maridos e hijos, sino que falta muchísima capacitación en el uso de las plataformas. Mucha deserción escolar se debe a esto. ¿Qué pueden hacer en este aspecto?
Bueno, pues el uso de las plataformas, pues digamos que son a veces condiciones institucionales del uso de las plataformas, que también es un problema a veces, porque sí, en ocasiones no hay un dominio de los estudiantes sobre las plataformas. En general, las plataformas pues, son accesibles. Hay que tener una capacitación para poder entrar y entre ellos mismos pueden, los mismos estudiantes, apoyarse para entrar. Tiene dificultades, pero no son exageradas para poderlas utilizar. Lo que sí es verdad es de que cuando se utiliza una plataforma de manera dominante, como única espacio de enseñanza por parte del profesor, sí se hace rígida la educación. El profesor tiene que variar formas educativas y no solamente la plataforma. Tiene que utilizar redes sociales, tiene que usar el WhatsApp para poderse comunicar, mandarse videos a través de programas específicos, podcasts, etcétera, enriquecer la educación a través del uso de la tecnología masiva y utilizar, por ejemplo, Facebook, que también es algo que es realmente muy accesible para todos y generar eh, enseñanza y aprendizaje utilizando estas plataformas abiertas, que son más fáciles de utilizar que las plataformas. Perdón, y te voy a decir algo que dijiste al principio, y acercarnos a los jóvenes que son los que, de verdad, ellos, como esto ya lo dicen muy seguido, ellos nacen con el chip de la tecnología, y sí, yo me he acercado a muchos jóvenes, muchos niños inclusive, que te enseñan a bajar tal o cual aplicación desde el celular para que puedas acceder pues a estas clases o a muchas cuestiones, ¿no? Que ahora nos impone la tecnología. Voy a pasar a comentarios desde YouTube que nos han hecho. Nos dice Pablo Espinosa, es importante hablar de la atención que se está dando a los alumnos que presentan barreras para el aprendizaje en la educación mediada por tecnología a consecuencia de cierre de escuelas. Ok, ok. Michelle RJ dice, estudiar a distancia es un gran reto. Como mujeres enfrentamos diversas dificultades físicas, mentales e incluso en las relaciones interpersonales, pero al final vale la pena. Gracias, gracias Michelle. Pues sí, la verdad es que para todos vale mucho la pena y vale la pena adaptarnos. Paola Espinosa dice, cuando eso sucede, la familia te desvaloriza. Hay críticas sobre nuestra capacidad. ¿Para qué si no puedes? En fin, ¿no? Pues sí, si quieres hacer algún comentario, Marco, me quedo callado. Cintia Fabiola Torres Barrios dice, creo que el reto nos queda a los profesores, ser más empáticos con nuestros estudiantes, madres, y con nuestros estudiantes que tienen que buscar empleo para atender los problemas de conectividad o acceso a las plataformas digitales. En fin, todos estamos aprendiendo. Claro que todos estamos. Yo todavía, créeme que con este asunto del Zoom, parece que uno lo domina, pero todavía, Marco, hay mucho que de repente poner una imagen a tus espaldas, que si apagas el micrófono, que si no, ayer escuchaba a una compañera que decía que tiene una aplicación Zoom para traducir simultáneamente, es decir, si estás viendo una conferencia internacional, Zoom tiene una aplicación, una opción para traducir simultáneamente. Yo no sé, no lo sabía. Fíjate nada más cosas tan buenas y tan interesantes que tenemos a través de la tecnología. Ok, Jen Merino, dice, en mi experiencia fue muy pesado, pero pude darme tiempo y espacio para lograrlo. Perfecto, qué bueno. Jen Merino dice, por desgracia no todas las compañeras son tan afortunadas de contar con un apoyo familiar y económico e incluso infraestructura. Es difícil trabajar y estudiar, lo es más para nosotras las mujeres. Claro, ese es el tema que justamente hoy trajimos a la mesa. Dice Y también ella, en el caso de la UNAM, la maestría es muy inaccesible para las que no vivimos en Ciudad de México. Bueno, no sé ahí cuál sea la dificultad, ¿no? Mónica Almeida Herrerías nos dice, importante tema, es preocupante el índice de deserción por no tener internet y o no tener los equipos para acceder a las clases en línea o subir la tarea. Pues sí, también es cierto. Arriba la Facultad de Psicología, SUAED, gracias al Indesol y Marco. Muchas gracias a ti, Jen.
Paola Espinosa, y más apoyo ahora en casa, donde solo hay una computadora y hay niños que la ocupan y la mamá debe apoyar con el aprendizaje de los hijos. El agotamiento y el estrés aumentan la carga, claro que sí, lo que venimos hablando. Y bueno, la última nos dice Raimundo Esquivel, sí, es un reto, pero es una experiencia motivante. Pues, ¿cómo viste todos estos comentarios, Marco? Ya para cerrar, muchas gracias a todos, a todas, por todos sus comentarios. Fíjate que, bueno, me gustaron mucho los comentarios, creo que están en dos grandes temas. Uno tiene que ver con la experiencia de las mujeres que estudian psicología a distancia, por lo cual es muy interesante, muy importante que todas las experiencias exitosas de las mujeres que terminan la carrera, se egresan y se titulan, pues conocer las estrategias y compartir esas estrategias con alumnas que vienen de semestres, ¿no? Porque siempre pues es bueno conocer los casos de éxito, y yo creo que es muy importante también considerar que las mujeres tienen una alta habilidad o capacidad de resiliencia. En psicología lo estamos viendo ahora, ¿no? O sea, no se dejan vencer tan fácilmente y siempre tienen el compromiso de avanzar. Es muy importante. De hecho, abandonan más alumnos que hombres que mujeres la carrera, proporcionalmente. Ok, sí, es lo que decíamos. Bueno, Jen Merino nos comenta algo más, dice, mucho más reto para la mujer, agregaría, sobre todo la casada universitaria que trabaja y con hijos. Pues sí, también una última pregunta, a ver, mira, María Concepción Vázquez Almazán nos dice, ¿qué recomendación pueden mencionar respecto a la estrategia de orden y disciplina que se tienen que implementar en esta modalidad virtual sin perder la empatía que ustedes mencionan? Bueno, es que esta es una discusión muy... Evidentemente tiene que haber un orden, un plan de estudios, una serie de calendarizaciones, etcétera, que le den, además, pues un rigor académico que la carrera de psicología a distancia en particular tiene. Pero dentro de esas condiciones deben de existir, pues, la flexibilidad a la que hice referencia al principio, ¿no? En Sí. realidad, la flexibilidad es que muchas de las prácticas tradicionales de enseñanza que parten de lo que planea el profesor y sobre todo pretender que es el calendario el que tiene que prevalecer, el calendario de entregas sobre la actividad, pues hay que ponerlo a cuestionar. ¿Por qué? Porque no todos los alumnos tienen la misma condición y el sistema se presta a la flexibilidad. Puede haber alumnos que entreguen inclusive antes, alumnos que entreguen antes y que terminen sus actividades antes para acreditar una materia y pasar a la siguiente. Hay alumnos que terminarán más tiempo, requerirán más tiempo y podrán ir avanzando con más lentitud, sin la experiencia de la reprobación, que eso se hace en el bachillerato de la UNAM. Ahí el alumno no reprueba, sino que regresa a las actividades hasta acreditar sus actividades y pasar la materia. En la mayoría de las carreras uno reprueba y vuelves a tomar todo desde el principio. Si ya acreditaste ciertas actividades, pues desde la actividad 5, pues continúa la 6 a 7 y tu acreditación de la materia, ¿no? Tenemos que pensar en cómo esta flexibilidad realmente debe operar en los sistemas a distancia. Claro. Ok, Marco, bueno, pues ya nada más agradecemos a Teresa Piram, gracias por exponer estos temas, a mí me han sido de gran ayuda. Y nada más tus datos, Marco, para despedirnos, por favor. Tú me enviaste resultados o una parte de los resultados de tu estudio. Digo, si de repente hay alguien que me los solicita por correo, que podamos compartirlo, ¿no? Sí. Mándenme su correo, ya saben, a YouTube o por Zoom y con gusto les compartiremos este resultado que sacó el maestro Marco González Pérez, que el día de hoy tuvo a bien acompañarnos. Gracias, Marco. Buena tarde. Pues muchas gracias a todos, gracias a ti, Sergio, y sobre todo a las participantes de esta charla. Claro que sí. María Lucina, mándame tu correo. Recuerden que mi correo es sergio.gelista@indesol.gov.mx. Mándenme un correo y yo pues, le haré llegar los resultados del estudio Marco para ustedes, por favor. Gracias, Marco. Y además, si necesitan más información al respecto,
con todo gusto pueden contactarme. No sé si quieres tú darles luego tus datos o lo escribo en el chat. De una vez, por favor. Aquí les pongo mi correo electrónico. Y aquí está. Con mucho gusto. Ok. González p65@gmail.com. Pues muchas gracias, Marco. Muchas gracias, amigos, amigas. Recuerden que nos vemos la próxima semana, miércoles a las 11 de la mañana, donde tendremos el tema, otro tema también muy, muy interesante, muy importante en estos momentos de pandemia, en donde hablaremos de las personas refugiadas en México. ¿Cuál es la situación de las personas que solicitan refugio aquí en México? Que ya vemos que hay caravanas y caravanas de migrantes. Justo es el tema que traeremos para ustedes la próxima semana. Les agradecemos mucho. Hasta la próxima. Gracias, Marco. Buena tarde. Buena tarde. Adiós. Buenas tardes. Gracias. Gobierno de México.